De conformidad con lo establecido en el artículo 178, numeral 5 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley número 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne que oportunamente será convocado por este Supremo Tribunal Electoral. El texto del acta de la presente sesión formará parte integrante del acta final del proceso político del presente año, uno de cuyos ejemplares será remitido al presidente del Congreso de la República en observancia de lo dispuesto por la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Se invita a hacer uso de la palabra al señor magistrado Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a los señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Marta Elizabeth Mais Molina, al doctor Gunter González Barrón, al doctor Rubén Jaime Torres Cortés, al doctor Aarón Oyarce Yuseli, al doctor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo, al doctor Bernardo Juan Pacha Serrano, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, a la señora Jessica Clavijo Chipoco, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, a la señora Milagros Suito Acuña, directora del Registro Electoral en representación de la señora jefa del RENIET, la señora Gina Salazar Lozano, gerente general del Jurado Nacional de Elecciones, a los estimados funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la OMPE, del RENIET, también a los señores representantes del Partido Político Fuerza Popular, a los señores representantes de Transparencia, a los medios de comunicación presentes y a todo el equipo del Jurado Nacional de Elecciones también presentes en este acto. Hoy culmina un proceso electoral, el proceso electoral más importante de nuestra democracia. La proclamación presidencial constituye uno de los actos de mayor trascendencia de la vida republicana, porque materializa jurídicamente la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas y marca el inicio de una nueva etapa para el país. La autoridad que hoy hemos proclamado no nace de una decisión institucional ni de un acto administrativo. Nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos, que mediante el sufragio han decidido libremente quién conducirá los destinos de la República durante el próximo periodo constitucional. Por ello, no solo se oficializa un resultado de una elección, sino que se reconoce la decisión soberana de millones de ciudadanos respecto de quién tendrá la responsabilidad de conducir el destino de la nación. Las elecciones generales 2026 han representado uno de los mayores desafíos democráticos, organizativos e institucionales de nuestra historia reciente. Participaron más de 35 fórmulas presidenciales.
Bueno, hay dichos que no cuadran, ¿no? O sea, esto no ha sido absoluta voluntad del pueblo peruano cuando en realidad el voto de peruanos en el exterior han hecho cambios que son dudosa proclamación que le dan a Keiko Fujimori, pero tiene que leer el guión, es obvio, ¿no? Miguel. Bueno, sí estaba escuchando obviedades, ¿no? Porque lo que están diciendo son cifras que ya han sido publicadas con anterioridad, y ya están diciendo que este ha sido un proceso transparente, limpio y todo lo que les toca decir. Claro. Como acto protocolar es un hito y le da formalidad a lo que va a venir de aquí en más, es decir, la instalación de un gobierno, de un ejecutivo fujimorista, no la posterior también, digamos, puesta en funcionamiento del Congreso, y a partir de ahí, digamos, el país va a seguir caminando. Yo estaba entreteniéndome más bien un poco leyendo los comentarios de la gente que está viendo en este momento, o que nos está viendo en este momento, y a veces hay cosas que llaman a la reflexión, y que la verdad, por ejemplo, dicen que Timoteo es fujimorista, ¿no? o te dicen, ¿por qué no dices nada y te quedas callado? Es decir, parece que hay gente que está molesta y que está buscando algún responsable de este sinsabor. Yo les aseguro que Timoteo no es fujimorista, y lo que está haciendo es cumplir con una noticia que en realidad, pues, aunque no nos guste, tiene trascendencia, ¿no? Uh-huh. Otro de los comentarios que me parecieron bastante fuera de lugar es alguien que comenta por ahí que mientras más educación tienes, más malo te vuelves, ¿no? Y hay que decir que ese no es un razonamiento correcto. O sea, una persona no se vuelve mala en función de su educación o de su nivel educativo, sino en realidad es toda una conjunción de cosas. Si ustedes revisan, por ejemplo, los antecedentes de Keiko Fujimori en cuanto a su relación de hija con su madre, Alan García, ¿no? Qué sé yo, cada uno tuvieron vivencias diferentes y tuvieron buenas y malas experiencias y por ahí, y más bien se supone que mientras más educado estés, tienes un mayor criterio como para discernir entre el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que decide transitar por este camino en el cual son, vamos a decir, de manera significativa muy egoístas, porque piensan básicamente en ellos, en su ambición de poder, su manera de... Pero hay gente desde el campo político prefiere gente que no esté instruida. Ay, sí les encanta eso, ¿no? Justamente es eso. Normalmente el gobernante que no quiere ser democrático, que no quiere ser demócrata y que quiere manejar a su entera, digamos, a su entero capricho a sus gobernados, les conviene tener más bien gente poco educada. Porque generalmente la gente que es menos educada está menos preocupada por sus derechos y es menos consciente de que tiene la potestad de reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, yo diría de que es una mala relación esto de decir que mientras más educado eres, más malo te vuelves. No es así, y no hay que pensar así, ¿no? O sea, lo que justamente una de las cosas que adolecemos en el país es de la educación pública deficitaria, que no puede cumplir los objetivos que requieren todos los peruanos. Entonces, no vamos a tomar la educación como un factor negativo, sino más bien como un factor positivo. En este caso, ¿no? Tenemos, desgraciadamente, que un pueblo mal informado, y cuando digo mal informado no estoy diciendo desinformado, ojo, hay una diferencia entre estar mal informado o estar desinformado. Desinformado es el que no tiene acceso a ningún tipo de información. Mal informado es el que de manera pasiva recibe lo que los medios de comunicación masivos le entregan como información. Y lo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en esta campaña, a todo un concierto de medios de comunicación que mal informaban,
¿no? O sea, daban información incorrecta respecto de los hechos que ocurrían en el país. Y todo eso genera esta idea, ¿no?, de que, por ejemplo, la inversión extranjera es santa, pura y casta, venga de donde venga, ¿no? De que, por ejemplo, los agroexportadores la están haciendo linda y están haciendo que el Perú cree que sea bien visto, aunque no paguen impuestos, ¿no? Ese tema, por ejemplo, del no pago de impuestos de las agroexportadoras, ningún canal de televisión lo sacaba, ¿no? Y si lo sacaban muy poquitito, ¿no? El propio juicio a Keiko Fujimori y todos los delitos que cometió era algo de lo cual se mal informaba. Se decían cosas que después se tuvieron que aclarar, pero ya cuando era tarde. Muy poca gente sabía, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no es la entidad encargada de reemplazar al Poder Judicial. En el caso Cocteles, por ejemplo, ¿no?, la anulación del juicio viene de parte de una institución que no tiene la potestad de anularle un juicio al Poder Judicial y peor aún en pleno proceso. Y sin embargo el Tribunal Constitucional llama a la defensa de Keiko y llama a la Fiscalía para discernir y decidir si el juicio se anulaba o continuaba. Muy poca gente sabe de que eso es violatorio de la Constitución. Total. ¿No? Totalmente violatorio. Y después salen obviamente los troles fujimoristas a decir a Keiko nunca se le pudo probar nada, ¿no es cierto? A José Domingo Pérez le rechazaron 19 veces el expediente, cuando eso nunca fue cierto, ¿no? Entonces la gente está mal informada y por esa mala información tomas malas decisiones, pues, ¿no? O sea, ponte a pensar, cuando te hablan pésimo, por ejemplo, de tu vecino, el que vive al frente, ¿no? Y te dicen que ese es un ladrón, que ese es un narcotraficante, y te lo dicen a cada rato, de repente el señor no tiene nada que ver con eso, pero ya te envenenaron, pues. Ya te dijeron, fíjate, ese es un tal por cual, ten cuidado que por acá. Bueno, ya te envenenaron. Y a la final la terminas creyendo y hasta le ves cara de choro, ¿no es cierto? No, pero claro, o sea, es un ejemplo simple. La tesis de Goebbels, ¿no? Claro, es un ejemplo simple para ver cómo los medios de comunicación tienen un peso importante en el juicio popular, ¿no? Y si sumamos a eso el desinterés de la gente común, y que dicen, no, la política es cochina, yo no me meto en política, a mí no me interesa, todos roban, ¿no? Cuando te dicen todos roban, te está diciendo, no vale la pena ni que te informes, porque como todos son igual de ladrones, ¿ya? Entonces, ¿para qué te informas? Estás perdiendo tu tiempo. Simplemente marca viciado, o simplemente no vayas a votar y paga tu multa, o elige a cualquiera en la cola, pues no interesa. Bueno, Keiko Fujimori es el resultado de ese desinterés y de esa mala información. Y además, Keiko Fujimori allanó el camino para lo que hoy está, digamos, vamos a decirlo, siendo reconocida, ¿no? Es decir, cambió todos los reglamentos, incluso empezando de elecciones internas de los partidos políticos, la no reelección, la no bicameralidad, todo eso han cambiado. Claro, entonces la palabra fraude tiene una connotación bien amplia. La palabra fraude no es solamente cambiar unas cédulas de votación por otras. La palabra fraude se puede urdir desde el propio momento en que anulas las elecciones primarias, como bien cita Timoteo, ¿no? Y entonces te ponen 37 candidatos como para que te marees. Ese es otro incentivo para no informarse, por ejemplo. Pues a ver, voy a revisar los 37 planes de gobierno. Ni loco, nadie tiene tiempo para eso. Millones de candidatos. Claro, entonces te presentan un montón de candidatos que se venden de una forma, que se venden de otra. Un alcalde, por ejemplo, que comienza a hacer propaganda electoral siendo todavía alcalde y violando la neutralidad electoral, ¿no es cierto? Y nadie se da cuenta de eso y nadie dice, todo el mundo dice, ay, porque sí, qué bueno, que por acá, que por allá. Bueno,
eso es lo que nos ha dado en conjunto todo este proceso electoral. Algunos lo llamarán fraudulento, yo lo llamo fraudulento, honestamente, lo digo claramente. Porque se cambiaron reglas de juego en el pleno proceso electoral, y eso lo ha remarcado la doctora Delia Espinosa, que fue parte de la Junta o magistrados de Jurado Nacional de Elecciones. Pero más atrás, Timoteo, desde que se anulan a posibles candidatos, se inhabilitan en el Congreso. A Martín Vizcarra. Las elecciones primarias ya estaban promulgadas. Era una ley que había que cumplir, era una ley dada por el Congreso, ¿no? Y es una ley que también derivó y fue avalada por un referéndum, ¿ya? Y sin embargo, este Congreso, estos congresistas que votaban desde la playa, desde la piscina, ¿no? Que nunca iban a discutir ideas en el Parlamento, simplemente se tiraron abajo las elecciones primarias, y con eso nos perdimos la oportunidad de reducir el número de candidatos, porque el que no alcanzaba el 1.5% del padrón electoral simplemente quedaba fuera. Sí. ¿Ya? Y tuvimos que asistir a esta votación monstruosa con 37 candidatos, cosa que nunca había pasado en el Perú y probablemente ni siquiera en el mundo. ¿Ya? Entonces, tenemos tantos hechos, sí. ¿no? Dale, Timoteo. Pero frente a todos esos hechos que estamos viendo, los que van a, digamos, a ver, ¿cómo lo explico esto? Más allá que me pueden decir a mí fujimorista, a Miguel, como quieran, caviarón, más caviarón, todo lo que quieran, todos los adjetivos, incluso los fujimoristas felicitándome, ¿no? Sí. Y más allá de todo eso, los que van a hacer política real, tomando decisiones con los votos, va a ser de los nominados, entre comillas, los antifujimoristas, y se sobreentiende políticos honestos, que es contrario al fujimorismo. El fujimorismo históricamente se conoce de ser una especie de gangstería en la política, que es tradicional de lo que ofrecen. Por ejemplo, Fujimori, Miguel, recordarás, ofreció no aplicar el Fujichop, ¿no? Que se conoce. Planteó varios temas en temas de agricultura, vamos a modernizar todo eso, trajeron tractores, y finalmente todo lo contrario han hecho en la práctica. Fue una mafia, sí, fue un engaño. Una mafia completa. Desde el padre, claro. Desde el padre, y en campo político igual. Incluso salen ahí el frase poco que hemos comentado también hace poco, el tema de te metieron la yuca, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver esa yuca que trae Keiko Fujimori, porque fue parte de ese gobierno, renovado entre comillas, cómo va a ser enfrentado por la oposición, más que enfrentado, sino equilibrio de poderes. Keiko Fujimori dice, bueno, yo soy demócrata, dice, es lo que dice ella, y frente a eso hay partidos políticos que están organizándose, una coalición. Por eso hemos titulado La oposición se organiza. Justamente vamos a entrar a ese tema, Miguel, donde el semanario Gilebranzu 13 ha podido registrar varias declaraciones de los líderes políticos de la oposición, pero también qué es lo que pretenden hacer en el Congreso de la República. En todo caso, vamos directamente, ahí está Hildebrand, ¿no? Sí, Hildebrand 13. Dame un segundito porque creo que construyendo la oposición. Ajá. Un grupo de congresistas electos luchan por crear alianzas o eventuales acuerdos que le impidan, ojo, a Fuerza Popular el control absoluto de las cámaras, ¿no? De las dos cámaras. Es una lucha de cuyo resultado depende del destino del país. Miguel. Así es. Sí, justo estaba abriendo, en un segundo lo tengo listo y vamos a comenzar entonces a ver este artículo de Hildebrand, que como siempre decimos, es, por ejemplo, un bastión de un periodismo con trayectoria, con credibilidad, y por eso recurrimos y siempre también y con llamamos aciertos, ¿no?
Y llamamos siempre a adquirirlo porque es una de las formas de informarse, de lo que estábamos hablando casi hace unos minutos, de informarse y contrastar. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que la gente, vea la televisión abierta como siempre suele verla, vea los noticieros como siempre suele verlo. Para no perder la costumbre. Y que contraste esto con posiciones diferentes, como en este caso, el semanario de Hildebrand, que siempre recomendamos leer. Bueno, el reportaje entonces de Elia Idiz del semanario de Hildebrand en sus 13 dice: construyendo la oposición. Un grupo de congresistas electos luchan por crear alianzas o eventuales acuerdos que le impidan a Fuerza Popular el control absoluto de las dos cámaras. Es una lucha cuyo resultado depende el destino del país. Sonó el pistoletazo de salida, así como en las carreras, ¿no? En 25 días, Keiko Fujimori se instalará en Palacio y, si nada lo impide, Fuerza Popular intentará hacerse con el control de las dos cámaras. Es una carrera contra el tiempo para los partidos que aspiran a construir una alianza de oposición. En el barco están por ahora Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras. La nave, con varios polizontes a bordo, parece condenada a una perfecta tormenta. En este escenario hay dos opciones: unirse a la coalición autoritaria o unirse a las fuerzas democráticas, resume Mirta Vázquez, senadora electa de Ahora Nación. El partido que capitanea Alfonso López Chao tiene 4 senadores y 10 diputados. En este momento, hacer oposición significa hacerles frente a aquellos mecanismos que se han creado para afianzar a un régimen autoritario, un régimen que vulnera derechos y captura instituciones, añade Vázquez. Hacer oposición responsable significa luchar para revertir los procesos antidemocráticos. El Senado será el espacio estratégico para la oposición, pero solo si la alianza consigue consolidarse. Tenemos claro que el fujimorismo ha diseñado las reglas de juego, dice la senadora Ruth Luque, compañera de bancada de Vázquez. Ellos diseñaron la bicameralidad, decidieron las funciones del Estado. El fujimorismo ha metido a sus militares en los diversos espacios del Parlamento, incluidas las oficinas, añade Luque. López Chao quiere sonar optimista. El triunfo electoral fujimorista es pírrico. Nosotros, la oposición, tenemos la victoria política, sostiene. Las 3 fuerzas que apoyamos a Juntos por el Perú estamos conversando y lo más importante será que logremos conformar verdaderos partidos políticos, porque al final, reconoce el flamante senador, incluso Ahora Nación es tan solo una voluntad. La cultura del fujimorismo es la cultura de la extorsión, del abuso, de la injusticia, sostiene el líder de Ahora Nación. La gente se ha olvidado de que con Alberto en la televisión solo existía él y alguna que otra novela de Cantinflas. La gente se ha olvidado de lo grosero que era eso. La prebenda nace en el corazón del fujimorismo. Desde la oposición apoyaremos aquello que esté bien hecho. La cuestión es que a través de los métodos se puede esconder una canallada como inocencia, añade. Yair Manrique, uno de los diputados más jóvenes del Parlamento, ha asistido a las reuniones de las bancadas de oposición en las que se está tratando de llegar a algunos consensos mínimos. Es necesario porque nos enfrentamos a una aplanadora que no va a perdonar nada. Nuestra supervivencia dependerá de la alianza, dice. No solo se trata de ser antifujimorista, sino de tener coherencia programática, señala Manrique. Nosotros estamos conociendo a los miembros de Juntos por el Perú y Obras, y con muchos de ellos hemos tenido acercamientos, incluso cómplices, porque entendemos lo que se viene y porque entendemos que ya no hay marcha atrás. Pero claro, tampoco hay que ser ingenuos, no se puede confiar en todos porque sí. Desde la coalición reconocen que evitar la desintegración de las bancadas será difícil. Silvana Robles, senadora de Juntos por el Perú, tiene experiencia sobre descomposición partidaria y la atomización de la bancada más grande del Congreso pasado.
fue congresista de Perú Libre. En Perú Libre, desde un principio me quedó claro que había facciones con agendas propias. La ruptura era previsible. En el caso de Juntos por el Perú existen por lo menos acuerdos básicos, señala. JP es la segunda fuerza con más escaños, 14 senadores y 32 diputados. El problema, sostiene Mirta Vázquez, es que mientras más grande es una bancada, más difícil es mantenerla cohesionada. Al final, eso depende mucho del liderazgo, resalta. Y además, existe una gran desventaja cuando el líder del partido no forma parte del Congreso, añade la senadora. En Obras, con 5 senadores y 14 diputados, ya hay voces que han expresado públicamente simpatías con el fujimorismo. El líder de Obras va a tener que solucionar sus problemas internos. Tendrá, por ejemplo, que abordar la cuestión del senador electo Daniel Barragán, dice Silvana Robles. Barragán no es el único al que le gusta la naranjada. Conozco muy de cerca la bancada de Fuerza Popular porque fui regidora de Lima durante 8 años y también entablé amistades lindas, como por ejemplo con Luchito Galarreta y Patricia Juárez, que es toda una dama. Dice la diputada de Obras, Jenny Samanés, en entrevista para este reportaje. No meto las manos al fuego por nadie, pero hay personas decentes y grandes políticos en Fuerza Popular, añade. Sobre la eventual alianza de Obras con el bloque de oposición, Samanés recuerda que en su caso ella es invitada del partido. Existen demasiados odios y divisiones entre los peruanos. La política nos ha dividido. Todas las bancadas tenemos que trabajar juntas para sacar adelante el país, sostiene. Sobre la alianza de oposición, yo he hablado con Belmont. Él sabe que soy una persona a la que le gusta dialogar. Sabe que soy una persona positiva. No podría ser tránsfuga porque no podría darle la espalda a Belmont. No podría decirle que me voy a pasar a otro partido, simplemente no podría, dice Samanés, y sin pausa añade, toco madera. En Juntos por el Perú y Ahora Nación reconocen que el futuro de la oposición dependerá del comportamiento del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto Montesinos. Ante la segunda vuelta, muchos sentimos que había que hacerle frente al fujimorismo. Nieto optó por llamar al viciado y que la gente escriba buen gobierno en sus papeletas. Y no se trataba de ser sanchista o ser fujimorista, se trataba de posicionarse, de tener convicciones, dice Ruth Luque. En política, si no eres claro, caes en la ambigüedad, uno de los peores errores que se puede cometer. Y en el Partido del Buen Gobierno no solo no tienen una postura firme, sino que incluso diría son mucho más afines a Fuerza Popular, dice Silvana Robles. En el mejor de los casos, se trata de experiencia o ingenuidad. Jorge Nieto rechaza categóricamente estos argumentos. Niega con el mismo énfasis estar negociando el premierato o que vaya a sumarse a alguna alianza de oposición. Y sobre su silencio dice, no me pronuncié antes porque no ha habido ninguna razón específica para salir a los medios. Nosotros dijimos claramente que no íbamos a hacer política de bloques. Nuestra oposición será leal al Perú. Además, no hemos conversado todavía con los partidos que forman ese bloque, así que aún tenemos que enterarnos de qué se trata esa alianza, qué los anima y qué propósitos tiene, señala Nieto. Nosotros no vamos a ser petardistas del proceso político, somos gente racional, tenemos un programa, añade. Sobre posibles negociaciones con Keiko desde su bancada, dice que solo le molestarían si ocurriesen sin su anuencia o conocimiento, pero eso no va a ocurrir, subraya. Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, sostiene que sí hubo reuniones con Nieto. Hubo conversaciones incluso antes de la segunda vuelta, pero el señor Nieto ha sido renuente.
Espero que esa actitud cambie. Conozco a muchos representantes del Partido por el Buen Gobierno, senadores y diputados, y hay gente muy valiosa con la cual hay que conversar, añade Delgado. En esa situación, lo inteligente sería que todas las fuerzas podamos establecer acuerdos mínimos para garantizar un equilibrio. El primer objetivo a corto plazo, y casi imposible, es que las mesas directivas del Parlamento y del Senado no terminen en manos del oficialismo. Es una cuestión de equilibrio de poderes, apunta Silvana Robles. Para que haya gobernabilidad, tiene que haber equilibrio, añade Robles. Es inviable de cualquier otra manera. El mayor obstáculo, señalan, será lidiar con un fujimorismo todopoderoso con posibilidad de recompensar a sus aliados naturales. Conscientes de la dificultad, hay voces en Ahora Nación y Juntos por el Perú que ven en Renovación Popular a un potencial aliado. Reconocemos que causará comezón, pero los números no mienten, sostiene Yair Manrique. Con los escaños de Renovación, Fuerza Popular suma hasta 30 votos en el Senado. Bastará de un tránsfuga para la mayoría simple. En ese momento, el señor López Aliaga estará haciendo cálculos para su candidatura a la alcaldía de Lima. No le conviene enemistarse con el fujimorismo, y a eso se suma que Renovación tiene una agenda muy clara y fundamentalista, explica Ruth Luque. Sin embargo, hay otro sector de Renovación con el que va a ser muy importante hablar. Mi experiencia, dice Silvana Robles, me ha enseñado que el fujimorismo siempre negocia bajo la mesa y no falta quien sucumba a la ambición del poder. Muy bien, Timoteo, este artículo reseña la posición de diferentes miembros que ya son parlamentarios y que van a llamarse, o que ahora se les reconoce como un posible bloque de oposición. Vemos oposición democrática. Oposición democrática, vemos que hay diferentes puntos de vista. Como dice el artículo al inicio, parece que en ese barco hay partidos que podrían ser de oposición, pero también hay polizontes, ¿no? Por ejemplo, en obras y en este caso Jorge Nieto. Miguel. Exacto. O sea, para definir un poco, ¿no? Un polizonte es alguien que se mete en una embarcación sin avisar, ¿no? O sea, está ahí, pero no es del grupo, sino en realidad se metió digamos, a oscuras, ¿no? Se metió como arrastrado por el... Claro, para que nadie lo vea, es como una especie de topo, ¿no? Lo que le llaman ahora un topo, ¿no? Alguien que entra en la oscuridad, pero no forma parte del grupo. Eso sería un polizonte. Entonces, se están explorando, están tomando los primeros contactos. Hay quienes sí se espera que sean bloques de oposición, tal cual como se espera, una oposición democrática, una oposición firme ante el fujimorismo, y hay quienes ya comienzan con sus posiciones ambiguas, con sus declaraciones tibias. Entre ellos está gente de obras, está básicamente, ¿no? en relación a lo que comenta el artículo, y gente del Partido por el Buen Gobierno, aunque reconocen que también hay gente de la que no se espera que traicione un bloque de oposición. Inclusive lo señala, me parece, Ruth Luque, y también lo dice Yair Manrique, y Yair Manrique también. Hay gente con la que se puede conversar, inclusive en el Partido de Renovación Popular. Eso sí que llama la atención, ¿no? Exacto, llama la atención porque el líder de Renovación Popular es un señor con una agenda muy bien definida, que es de ultraderecha, que alaba a Milei y alaba a Trump, y que además no tiene una palabra muy consistente, porque primero quiere ser candidato a la presidencia y dice que no va a dejar la alcaldía, después sale electo senador y ahora dice que no quiere ser senador y quiere regresar como teniente alcalde a la alcaldía. Entonces, bipolar al 100. Bipolar o multipolar, tal vez. Multipolar. ¿Ya?
Pero de repente por ahí se identifica, no lo sé, eso lo sabrán los congresistas que han opinado en este artículo, gente con la que puedan llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Que respetar. Claro. Entonces, pero en todo caso, no pinta bien, no pinta muy nítido ni muy claro que todos los partidos en pleno, partiendo desde la bloque de oposición, ¿no? O sea, claro, o sea, si que tú vas a hacer claro. no parece que vayan a ser muy firmes algunos en lo que se entiende como oposición, que es la otra parte que el Perú espera, ¿no? O sea, no olvidemos que el resultado final de las elecciones es más o menos 50% para cada lado, ¿no? Porque la diferencia en la votación ha sido de pocos votos. Ya, si anularan el voto de peruanos, cosa que ya no va a pasar, pero si hubieran anulado el voto de peruanos en el extranjero, Pedro Sánchez ganaría en el territorio peruano, pero también por un pequeño margen. Y claro. si, como ha ocurrido, validaron el voto de peruanos en el extranjero, Keiko Fujimori está venciendo, pero también por un pequeño margen. Entonces, la cosa está así, lamentablemente. Uribe es lo que nos dice, pero bueno, vamos a respetarlo. ¿Cómo se llama? La legitimidad en cuestión, ¿no? Así de es. ambos lados. Por ejemplo, acá tenemos de acá. Ahí lo sí, tenemos. claro. Ahí. Ese mapa es de lo más explicativo, Más gráfico. claro que la coalición de la oposición. Así es. Bueno, en Lima el resultado fue favorable a Keiko, ¿no? El margen fue casi tan holgado como el de peruanos en el extranjero, por lo menos en lo que salió en la comunicación oficial. Sí. Y Lima concentra la mayor cantidad de habitantes, ¿no? Con casi 13 millones, me parece. Entonces, eso ha pesado en la decisión final, ¿no? Como digo, en realidad el Perú está partido en dos. Lo vemos en tus comentarios, inclusive, Timoteo, yo he estado leyendo los comentarios y hay gente que está feliz porque Keiko sea presidenta y otros, como es nuestro caso, lamentamos que eso haya ocurrido, ¿no? Y bueno, ahora simplemente hay que seguirle dando cara y hay que seguir luchando dentro de una oposición porque, como digo, los antecedentes de Keiko Fujimori no están en duda. No, o sea, ni hablar. Se sabe perfectamente que es la deriva de un gobierno autoritario que marcó la cancha en un primer gobierno en los años 90. Que es justamente lo que ha replicado ahora en último, desde 2021 hasta 2026. Reitero, el cooptamiento o copamiento de las instituciones. Palabras más dicho, creo que mejor dicho, es la captura de las instituciones. Así es. Entonces es lo que tenemos. No hay que dudar de lo que será el comportamiento del fujimorismo. Por eso la gente que dice no, todos tenemos que unirnos y todos tenemos que remar, no, la cosa no funciona así. La cosa no funciona así. Y como dijimos en el programa anterior, Timoteo, lo vamos a ver desde el primer mensaje de La Nación. Ahí la cosa va a estar clarísima, ¿no? Sí. Está claro que Keiko Fujimori no apuesta por cerrar brechas de desigualdad, por garantizar una seguridad ciudadana, está repitiendo la misma fórmula. Dentro de sus promesas electorales se puede notar inclusive. No, pues entonces... No hay una idea clara a qué estado nos va a llevar Keiko Fujimori. Por ejemplo, Estado democrático. Últimamente se olvidó de hablar de la reforma policial y de la prioridad de los grupos de inteligencia para combatir la delincuencia. Ya no habla nada de eso. Ahora habla de poner los militares en la calle, empoderar a los policías y a los militares, declarar estados de emergencia. O sea, más de lo mismo. Mira, 28 de julio va a ser clave. Y además ya hay, digamos, previsible lo que va a decir Keiko Fujimori frente a lo que ha planteado la doctora, en este caso Janet Tello, muy tardía, pero lo ha planteado, la derogatoria de todas las leyes pro crimen, ¿no es cierto? Claro. Ahora, sí. Para terminar la parte de construyendo la oposición, voy al caso Obras. Caso Obras, hay dos personas que llaman poderosamente la atención. Es Samané y el señor, en este caso,
Barragán. Barragán. Sí. Barragán. Donde, de acuerdo al seminario de Gil Benzo 13, ha tenido reunión con Miguel Torres. Ese es uno. Sí, claro. Y que en la salida de la proclamación de su candidatura, proclamado como senador, en la salida a Epicentro dijo que no tenía ningún tipo de acuerdo o pacto electoral más que solamente para segunda vuelta, ¿no? Aparte de las acusaciones de vender puestos es otro tema también. Al Parlamento, porque tiene una acusación fiscal y él en la entrevista a la periodista de Epicentro dijo que él no tenía ninguna denuncia, y sí tiene una denuncia fiscal. Daniel Barragán. Entonces ya es alguien que ya comienza a perfilarse como prácticas fujimoristas. O sea, cuando tú detectas prácticas fujimoristas en una persona, ya sabes para qué lado va a tirar, ¿no? Sería muy raro que en las votaciones, por ejemplo, de la derogatoria de leyes pro crimen, que él ahora dice que no es que lo vayan a derogar, sino que tienen que hacer una revisión para ver cuál es bueno y cuál no. Ya, con ese discurso ya sabes más o menos por qué lado va a ir. ¿No es cierto? Así que la cosa está en formación, ¿no? O sea, se está formando un bloque de oposición. Ojalá oposición muy frágil. Otra de las cosas que está pendiente, Timoteo, es el tema de la curul de López Aliaga. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones ya lo proclamó como senador. Han rechazado su candidatura en la fórmula a la alcaldía, ¿no? Como teniente alcalde, y no se sabe si Porky decidirá regresar, porque ya está proclamado, él ya está habilitado para ser senador. Como él tiene una palabra que no es muy firme, no es oro, sino que es escarcha, ¿no? Claro, o sea, porque él ya dijo que de ninguna manera va a ser senador, pero de repente decide volver porque finalmente, aparentemente, esa curul no está reservada para un accesitario en este caso, aunque no sabemos qué decidirá. Pero porque pide que sea su accesitario Absalón Vázquez, ¿no? Que sea Absalón Vázquez. Ex-ministro de Fujimori. Que es un voto Fujimori. Sí, Absalón Vázquez dice: yo soy albertista de corazón. No, o sea, Absalón Vázquez, más fujimorista que Absalón Vázquez no hay, salvo Marta Chávez por ahí, ¿no? Pero Marta Chávez, Marta Moyano. Sí, yo te diría que son los ejemplos, son emblemáticos de lo que es el fujimorismo. Y no hay que olvidar que el fujimorismo en realidad no ha cambiado, porque hasta tiene los mismos personajes. Sí. Está Marta Chávez, está Guinaga, o sea, está la gente que estuvo al frente en el primer fujimorismo. Y no dudaría que va a ser la ministra de la Mujer, la señora Blancona, ¿cómo se llama? Blancona, no creo que me hable de Barbarán, ¿no? No, la que se disfrazó de militar cuando era congresista, cuando era ministro de Defensa de Alan García, ¿Adriana Tudela? No, a Rafael Rey, cuando fue ministro, junto con Luciana León, creo que se disfrazaron de militar. Esa tía, ¿cómo se llama esa tía? No la recordaba, pero... algo siamesa a Luz Salgado y a Marta Chávez. Una tía, no me acuerdo su nombre. Carmen Lozada, creo que es. Ya, Carmen Lozada de Gamboa. Sí, era una de las tres chicas superpoderosas de esa época, que era Marta Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada de Gamboa. Claro. ¿No? Ellas eran las tres. Ahora, fuera Timoteo, ya para cerrar el comentario en esta parte, fuera de las etiquetas, lo que tenemos es la mafia de siempre. O sea, lo hemos visto en días anteriores en el besamanos que han ido a hacer los líderes del APRA, ¿no? El APRA no ha llegado ni al creo que no ha llegado ni al 1% de la votación. ¿Ya? O sea, el APRA ha sido completamente castigado en las urnas, y sin embargo van como grandes personajes a darle la bienvenida a Keiko Fujimori. Besito, ¿no? En la mano. Y yo no me extrañaría para nada que hayan por ahí
ministros o exministros apristas o ex personajes del aprismo, porque en realidad, estén o no estén en el Congreso, el pueblo les haya negado el acceso a cargos políticos, ya depende del fujimorismo. Dorada Solís Solar, el nombre es medio juntos. Dora Solano Díaz. Ajá. Los dinosaurios y dinosaurias han resucitado. Eso es completamente correcto, Dora, porque eso es lo que está ocurriendo. Por eso el comentario apunta a eso, ¿no? O sea, en realidad Keiko Fujimori representa a la casta corrupta. O encarna. Sí, encarna. Y al margen de si fueron elegidos o no fueron elegidos, son de ella, o sea, son de su grupo, ¿no? Sí. Son familiares directos, vamos a decir. Es de la Mancha. Entonces, van a formar parte de todas maneras, si no es del ministerio, como viceministro, como procuradores, como directores generales o lo que sea. Entonces, el gobierno de Keiko Fujimori, sin duda alguna, va a ser el gobierno de la mafia, ¿no? Del pacto mafioso que se conformó, se ha consolidado. Ahí está Patricia Benavides. O sea, no dudaría que ministra de Justicia, Patricia Benavides. Sí, pues, eso es. Entonces, está bien claro contra lo que se enfrenta el pueblo peruano, ¿no? O sea, esta es una mafia, sin lugar a dudas. Catalogada por la Fiscalía en su momento como una organización criminal, están al frente, ¿no? Y vamos a tener aquella gente que incluso fue sentenciada, condenada, estuvo en procesos, lo vamos a tener ahora como los grandes entendidos de sí, claro. No, Miguel, yo me estoy matando de risa de lo que ha publicado Keiko Fujimori. No sé si lo podemos leerlo, Miguel. A ver, espérate. ¿Cómo espérate un ratito? A ver, por mientras su like, por favor, su like, comparte este video, porque esto comienza una nueva etapa tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, entre comillas, porque bueno, ya, los cuestionamientos están ahí. Pero ¿qué es lo que dice la señora? Vamos a ver qué dice, ¿no? Dice Keiko Fujimori en un post posteado, dice: concluido el proceso electoral y proclamados los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno. A través de estas cuentas se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos. La pregunta es, ¿cuándo demonios ha escuchado a la gente? Por ejemplo, lo más reciente, a los familiares de las víctimas. ¿Cuándo? No, y dijo que fue y les pidió perdón. O sea, encima mentirosa. Mintió. Y lo dice con un desparpajo increíble. Con todo el suelto de hueso. No se le mueve una mueca, no hace ningún gesto, y afirma que fue y les pidió disculpas a los familiares, y ha sido desmentida, pero al 100%. Olímpicamente, ¿no? Bueno, son y acá algunos dicen fuera, ¿no? Sí. Y Úrsula Letona aplaude. Y acá está Úrsula Letona aplaude, pero acá hay otro, ¿no? Úrsula Letona, la que está acostumbrada, pues, de... ¿Cómo era la frase? Páranse, aplauden y no aplaudan. Palmas, ¿cómo era? Palmas combativas. No. Protocolares. ¿Ya? Protocolares. Aplausos protocolares. Bueno. Sí, pues eran sumisos al extremo y lo siguen siendo, ¿no? Esta foto que estamos viendo ahora en el Congreso de la República va a llegar al Palacio de Gobierno. ¿Cuánto de... digamos... Partido mochasueldo ahí, ¿no? Mochasueldo. Digo, ¿cuántos trabajadores ingresarán al Estado desde el Fujimorismo y el aprismo de sus aliados? ¿Y cuánto de mochasueldos se va a registrar?
de eso no ha dicho absolutamente nada, por ejemplo. No ha comentado nada acerca del gasto del Congreso. Claro, acá algunos lo responden, ¿no? Presidente de Japón. Sí, no nos olvidemos, Timoteo, que el presidente tiene iniciativa legislativa. O sea, el presidente puede presentar iniciativas de ley al Congreso y tranquilamente podría presentar un proyecto para abolición de las leyes pro crimen, para recortar el gasto que ahora genera el Congreso al Estado, ¿no? O sea, ella tendría la posibilidad, entonces no va a poder esconderse en el tema que no, yo soy solo ejecutivo, ella es la lideresa indiscutible o la cabecilla de la organización criminal, y ella podría, si quisiera, presentar iniciativas legislativas para que el Congreso lo debata. Bueno, vamos a ver ahí también, vamos a ver qué iniciativas presenta, ¿no? Acá dice: presidenta de la mafia, desde el primer día comenzaré a robar. Sí. O sea, son los que han respondido en su propia cuenta, ¿no? Acá hay otro: mis perras o perros fieles, ahí están todos, Milei, Noboa. No está Keiko, sí. La Keiko está ahí sacando la lengua. Keiko está ahí, ¿no? Ahí está Bukele, ahí está de Kass. Bueno, y él. Bueno, son épocas duras las que ha tocado vivir. Ahí está, varios. Y Fujimori, ¿no? Yo daré mi vida por Japón. La última fotito es la que más me gustó, la que está abajo. Ay. Esa. Las comadres. ¿Llegará el día? Lo más probable, porque vamos a tener ahora directamente el manejo del poder, ¿no? Así es. Antes se ocultó, hablando de Milei y Miguel, o sea, me estaba olvidando. Milei, por ejemplo, a ver si la tengo por ahí, pero por mientras, sus comentarios, por favor. Milei hace días ha salido pues a felicitarle a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y resulta que Milei confunde las cosas. No sé si lo hace por adrede. Bueno, no sé si es, como dicen por ahí, por también ser bipolar. Bipolar es una grave enfermedad. Y felicita a Keiko Fujimori. A ver si lo tengo acá. Hace días nomás atrás se ha registrado esto de acá. A ver si lo podemos poner en la pantalla. Solamente unos minutos nada más. A ver, aquí está. Milei dice, a ver, está cargando. Ajá. Miguel, ahí lo tenemos. Un ratito nada más. Listo. A ver. Ya, déjame por favor. Ya, aquí lo tengo, ¿no? Dice Javier Milei: Perú sale del socialismo. Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro. La región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad, carajo! El clásico dicho de... Claro. Y más abajo... Keiko Fujimori contesta, ¿no? Dice: muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras. El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulsa el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países. Bueno, son todas frases protocolares de felicitación. Bueno, pero otra vez más, manipulación total del concepto de lo que significa el socialismo, tal cual, ¿no? O sea, sí, pues, sí. O sea, sí, confunde claro. que Milei, o sea, el Perú estuvo, por ejemplo, tal razón, aquí viene una respuesta que es demoledor, vamos a decirlo. Ahí dice, ¿no? Milei: Perú sale del socialismo, viva la libertad, carajo, viva Keiko, y todo lo más sus mascotas. Ahí está Dina Boluarte, José Gerí, José Balcázar, que nunca fueron, digamos, del programa que señala Milei, ¿no? Claro,
Es una estupidez decir de que ese fueron gobiernos socialistas, ¿no? Entonces, ¿de qué socialismo está saliendo el Perú? ¿No? ¿Quién es socialista? ¿Balcázar? Pero hay gente realmente mal informada o malintencionada que dice, pues Balcázar es de Perú Libre, por lo tanto es socialista comunista porque vino del partido de Vladimir Cerrón, del prófugo, ¿no? Claro. O Dina fue parte de la plancha de Pedro Castillo y por lo tanto es comunista, socialista, etcétera, etcétera. O sea, los niveles de superficialidad con los que se tratan estos temas, Timoteo, son asombrosos. Sí. O sea, cuando tú le preguntas a alguien que votó por Keiko, normalmente te contesta eso. Y yo la verdad no sé si es porque lo cree realmente o es simplemente una forma de justificar su visión de las cosas, ¿no? Uh-huh. La visión que está transfiriendo tantos años de neoliberalismo, tantos años de capitalismo. No nos olvidemos que en este momento Estados Unidos tiene un presidente de ultraderecha, ¿no es cierto?, que a través de sus embajadas y a través de sus influencias económicas, aranceles, etcétera, etcétera, está marcando, digamos, las posiciones políticas al punto de inclusive extorsionar. En el caso de Milei, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Cuando Milei gana la elección es cuando dice Trump, si Milei gana, esta plata la tenemos reservada para Argentina. Y el pueblo argentino, que se moría de hambre, dijo, bueno, si votamos por el otro, que no nos ha ido muy bien que digamos tampoco, ¿no? Porque el peronismo tiene amplios detractores en Argentina, mientras que si votamos por Milei, acá hay un dinero que Estados Unidos va a invertir. Entonces la gente desesperada porque llegue plata fresca de afuera, porque están en un país en crisis, ¿no? Bueno, entonces, para el gobierno de Milei, o sea, en el pleno ejercicio, lo que hemos visto, digamos, una partecita, porque seguramente hay muchas más, es en relación de el manejo económico, ¿no? Hasta punto de llevar el consumo de carne de burro, carne de, digamos, ¿no? O sea, no sé, o sea, hasta dónde más piensan llevar, pero sus fracasos disfrazan de que el socialismo es lo que gobernó, lo que lleva de desastre, en fin. Sí, y en realidad Milei no ha cumplido ninguna de sus promesas. No, ya, para tener un ejemplo, ¿no? López Aliaga, Milei, ¿en qué se diferencia? Muy poco, en realidad los dos son excéntricos, los dos tienen, digamos, promesas incumplidas, o sea, y los argentinos, muchos, porque Milei ganó en un principio con una votación importante, sí, muchos ya están muy arrepentidos. El problema, así como se vende el socialismo y el comunismo acá como el enemigo, el no quiero de eso en Perú, uh-huh, allá es el peronismo. Sí. Ya hay mucha gente que es antiperonista, uh-huh, y que no quiere regresar a las épocas del peronismo porque hablan de una gran burocracia, de un gran dispendio, de, digamos, de pérdida de la calidad de vida en Argentina por culpa de los peronistas. Uh-huh. Entonces Milei se defiende así y se defiende llamando zurdos y comunistas también a los peronistas, ¿no? Ahora, si acá te ruquean, allá es algo similar, ¿no? Así es, pese a que ellos no han tenido el fenómeno terrorista, no, como si pero utilizan, digamos, calificativos. Porque es de mierda. Es una corriente internacional, sí, ¿no? Esta de decir que la pobreza y los problemas están asociados a la izquierda, al comunismo, al socialismo, al punto que aquí en el Perú, por ejemplo, cuando quieren hablar en contra del socialismo, ¿no? Su peor ejemplo, lo que más miedo da, es hablar de Maduro, es hablar de Cuba, ¿no? Es hablar de Nicaragua, y sin embargo no te citan ejemplos peruanos contundentes, ¿no? O sea, cuando hubo un gobierno comunista acá, cuando hubo un gobierno socialista acá, no te saben responder, ¿ya? No. Pero tú tienes que odiar al socialismo porque no quieres llegar a ser como Venezuela, porque no quieres llegar a ser como Cuba, ¿no? Porque no quieres llegar a ser, en teoría, ¿no? Pedro Castillo, Ollanta Humala,
Roberto Sánchez nos iba a llevar hacia eso. Nunca ha ocurrido, ¿ya? Pero ese es el cuco que ellos venden para hacerte votar en contrario. Pero si quieren, digamos, Estados Unidos hoy por hoy está en decadencia, pero total, ¿no? O sea, claro ejemplo es en las deportaciones, incluso de peruanos, de colombianos, de argentinos. Hay deportaciones permanentes. O sea, ayer, por ejemplo, veía un video cómo es que habían salido a marchar contra Petro para evitar que sea elegido Petro, digamos el partido que forma parte de Gustavo Petro, marchando, y pocas horas o al día siguiente la deportación con esa gente. No porque Petro pidió, sino que es la política norteamericana en sí, ¿no? Claro. Y me acuerdo que el primero que respondió a ese tema de las deportaciones fue precisamente Gustavo Petro, ¿no? Que le dijo: acá no me devuelves a los colombianos esposados ni de cualquier manera, ¿no? Y sin embargo Trump le subió los aranceles y le tiró a toda la derecha encima a Petro, y Petro tiene el problema interno de la paz, porque parte de la promesa electoral era pacificar Colombia, pero resulta que hubieron grupos de ultraizquierda que no asumieron esa posición, y entonces la violencia en Colombia todavía está presente. Aparte de eso, tienes todo un aparato mediático en contra de Petro, que bueno, finalmente ha hecho que gane de la Espriella, y bueno, se consolida entonces un bloque de derecha, quitando como excepción a Brasil y a México, porque ya ni Venezuela, pues, o sea, el presidente de Venezuela es Donald Trump, ¿no? Entonces Venezuela se ha convertido en un protectorado, una especie de colonia. Estados Unidos, una especie de colonia. Entonces solamente queda México y solamente queda Brasil. Ahora, cuando decimos solamente, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de dos potencias en Sudamérica. Brasil es la primera potencia en Sudamérica, y México, por su parte, en lo que representa al bloque de Centroamérica y Norteamérica, también es una potencia. Tan es así que Trump se anda con cuidado con Claudia Sheinbaum, y pese a todas las amenazas, Estados Unidos depende mucho, ¿no? Su aparato productivo depende mucho de las factorías, de las fábricas que hay en México. Entonces, ahí la cosa todavía es un bastión de resistencia a esta ultraderecha que está arrastrando. Eso sí, Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, está recortando el Medicaid, está recortando una serie de beneficios, y quien está sufriendo esto está subiendo el precio del combustible. Nosotros los peruanos no tenemos una idea clara de lo que significa el alza de precio de combustible en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, si no tienes un auto, no te puedes mover a ninguna parte. ¿Ya? Entonces todo el mundo necesita de un auto, y el precio del combustible determina muchas veces el costo de vida. Bueno, en el Perú también, pero en Estados Unidos con más razón. Entonces, a partir de la guerra de Irán, el precio del combustible prácticamente se ha duplicado o ha crecido mucho. Bueno, y eso lo está recibiendo. Aquí en el Perú, claro, por ejemplo, Miguel, recordarás, para sumar, cuando se registró, digamos, enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, el combustible se disparó. Y claro, qué casualidad, hacen una especie de perforación en los tubos de gas de Gamisea, creo que salía de Cusco. Dicen, bueno, ahora sí, a partir de hoy sube el gas, y de ahí nunca bajaron el precio ya. Claro, en el Perú. Eso fue un aprovechamiento. Sin embargo, Perú tiene cierta protección respecto de eso, porque nuestra balanza comercial con Estados Unidos está, o mejor dicho, nuestra balanza comercial en general está repartida con varios países, al punto que el principal socio comercial es China, no es Estados Unidos. ¿No es cierto? Entonces, el impacto económico en el Perú llega un poco atenuado, ¿no? Inclusive en el tema del alza de combustibles. Pero bueno, de todas maneras, se está formando un bloque de derecha en Latinoamérica que quiere ser controlado de los Estados Unidos, y como decíamos en el programa pasado también, el destino de Trump, que acaba de recibir otra condena por abuso sexual hace un par de días,
y que va sumando de méritos ante la población norteamericana, al parecer va a perder el poder en noviembre de este año, ¿no? Y eso va a cambiar otra vez el escenario político. No sabemos en qué medida en realidad, porque inclusive la derrota de Trump en las elecciones de medio término no está garantizada, ¿no? Está en veremos, pero de que Trump es un presidente muy impopular en Estados Unidos, eso está claro, y su impopularidad va creciendo, ¿no? Es que el tema de Irán le fue mal, le fue muy mal. Sí. Le salió claro. Tiro, como dicen, tiro por la culata. Como Bien, pero por otro lado, Keiko Fujimori amenaza ser esposa del Perú. ¿Cómo es eso? Quiere casarse con el Perú, es lo que ha dicho, ¿no? A ver, una partecita, ¿no? Nada más. A ver. Yo he decidido casarme con el Perú. Uy, ¿qué más? ¡Wow! Aso. Y el periodista es Sobona Sasasasaso. Pobre Perú. ¿No? Pobre Perú. Eso es un gran titular. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué aparece después? Tardándome en todo, no afecto. No acepto. Perdone, pero no acepto. Ya comienza también un poco de farándula, ¿no, Timoteo? La vez pasada he visto, yo no sé si será verdad, Claro. que están convocando para que la gente elija la primera dama entre las dos hijas de Keiko Fujimori. Yo no sé qué tan cierto sea eso, lo he visto en el Facebook. Miguel, van a hacer todo lo posible. Por ejemplo, los psicosociales van a estar, pero al por mayor, más que nunca. Distractivo. Por ejemplo, la carta, entre comillas, del Papa. Ese es otra, ¿no? Ese es un psicosocial, pero al mango, ¿no? Claro, y han pretendido pasarla a un periodista que se supone que es serio, ¿no es cierto? Que es Hugo Guerra, que es un ultraderechista radical también, ha pretendido pasarla como una cuestión real y la ha reposteado. Sí. Donde el Papa felicita a Keiko Fujimori, le dice: querida hija, esperamos mucho de ti, no sé qué tanta cosa más. No. Por eso, los fake news, o en todo caso que se conoce como ahora, pero en este caso los psicosociales, que se conocen desde el Fujimorismo, va a estar al por mayor. Claro, aquí está. Ahí está la famosa carta, ¿no? Sí, ahí lo tenemos en la pantalla. A ver, un ratito. Listo. Desde acá no la leo, pero a ver. A ver. Ahí lo dejamos. Ahí está. Muy Dice, chiquitas, a ver, dice ponle, a ver. nuevo fake news difundido por Hugo Guerra, una carta falsa de felicitación y bendición del Papa León a Keiko Fujimori. Ojo, Guerra García fue subdirector del Comercio, tuvo un programa en Panamericana Televisión, es columnista del Expreso y dirige Cátedra Perú de la Universidad San Martín de Porala. Es un prontuario eso no es un currículum, es un prontuario. Sí, pues. ¿No? Ahí está. O sea, hay que tener cuidado y no dejarse sorprender, ¿no? La verdad que, bueno, no sé, para ti o para mí... Y Hugo Guerra, Miguel, para no perder el hilo, planteó la intervención militar al macroregión del sur y al sur del Perú, claro. Fue el primer defensor de Alan García cuando Alan García estaba en la mega comisión y se estaba involucrando, se estaba investigando los narcoindultos y una serie de delitos que se le achacaban a Alan García. O sea, Hugo Guerra tiene un prontuario en realidad, ¿no? Entonces yo decía, para ti o para mí, tú lees la carta e inmediatamente te das cuenta que es falsa. Pero hay gente a veces que de repente puede creerlo, ¿no? Hay gente que puede creerlo porque, dicen, el Papa, el Santo Padre, una persona con tan buenas intenciones, ¿no? Pero no, pues, el Papa León XIV conoce de sobra al Perú y sabe perfectamente qué es el fujimorismo. Como dice Arnold, eso no. No, y en la vida va a escribir una carta así, ¿no? Pero hay gente que es sorprendida por eso, ¿no? Mientras tanto, desde las distintas regiones, y aquí por ejemplo vemos el diario de Arequipa, Los Andes, dice: hija de corrupto es presidenta del Perú, ¿no? Eso es de las provincias. Y también, ojo Miguel,
ya para finalizar esta parte del programa, vamos a volver los siguientes, digamos, horas. Es este de acá, a ver si la tengo. Asociación de Familiares de Víctimas. A ver, asociación, voy a escribir Mártires de Mártires de Juliaca, Puno, y entiendo a nivel nacional han hecho una publicación donde anuncian, fíjense, a ver, ¿qué pasa acá? Anuncian este de acá. A ver, ahí está. No sé si lo puedo mostrar en la pantalla. Ahí está, lo tenemos ahí completito. He escuchado al inicio del programa a Roberto Sánchez señalar que fue invitado por la familia de víctimas en Puno. De acuerdo a la información que tengo, Roberto Sánchez pidió una reunión con la familia de víctimas. Pero lo cierto es que hace una hora publicado, ahí está Miguel, dice, nos vamos, ¿no? No vamos a avalar, no sé si lo puedes leer mejor sí, a ver, yo lo leo acá, dice, no vamos, la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, Juliaca, Puno, dice, no vamos a avalar ningún gobierno dictador, mucho menos el de la señora Keiko Fujimori, que ganó con irregularidades y hoy pretende consolidarse como presidenta del Perú. Keiko no me representa, dictadura nunca más. Y ahí está, ¿no? Sin justicia no hay paz. Este gobierno no me representa. Volvemos a Lima 26, 27 y 28 de julio. Fíjense. Bueno, todo el derecho de estas personas de ser escuchadas, ¿no? Todo el derecho de que se les sean restablecidos sus derechos, valga la redundancia, porque ya no tienen ni siquiera derecho a la defensa, ¿no es cierto? Y finalmente de que se les haga justicia. Esto no puede quedar así. O sea, esa es una mancha que Keiko Fujimori no va a poder quitarse a menos que incluya a estas personas dentro de un programa especial de justicia. O sea, es decir, que el Ministerio Público, el Poder Judicial obren en plena independencia, cosa que casi es una utopía en estos tiempos. Imposible, porque todo lo que han hecho, por ejemplo, con la ley de fuero militar y policial. Claro. O sea, tú te das cuenta que Keiko Fujimori está yendo más bien en sentido contrario de lo que la justicia le pide, ¿no? Al margen de si ella tiene una responsabilidad directa en estas tragedias, que en la opinión de casi todo el mundo sí la tiene, pero no está implicada en el caso, ¿ok? Pero ella tendría que garantizar como presidenta del Perú las mejores condiciones para que estas personas, estos peruanos, estos familiares de víctimas injustamente asesinadas tengan justicia. Por eso decía, Keiko Fujimori no va a poder quitarse esa mancha de encima. No se la va a poder quitar. Es más, incluso existe la posibilidad, la desgraciada posibilidad, de incurrir en más víctimas. Porque si se activa la calle y las fuerzas, entre comillas, del orden reaccionan con la misma brutalidad, ahora protegidos por estas leyes de impunidad que ha dado el Congreso fujimorista, entonces existe la desgraciada posibilidad de que el número de víctimas se puede incrementar, ¿no? Ahora, con todo eso va a tener que hilar muy fino Keiko Fujimori, porque de todas maneras no le conviene, no le conviene un gobierno convulsionado, no le conviene. Entonces, por eso es que yo digo, se van a tomar algunas medidas populistas para tratar de dar un paliativo, para tratar de dar, digamos, algún tipo de compensación económica, no a ellos, a los familiares de las víctimas, a los cuales no les vas a devolver nada con el simple hecho de darles dinero o de comprarlos, pero va a tratar de hacerlo con el resto de la gente, ¿no? Va a tratar de tener algunas medidas populistas. Por ejemplo, la vez pasada en su campaña ofreció uniformes escolares para los chicos, que por acá, que por allá. Es una medida que es una miseria, y el robo va a ser gigantesco, ¿no? Como lo hicieron. No incide en el objetivo final, que es la educación. Así es. O sea, si quieres mejorar la educación, acaba con la anemia, ¿no?
promete que vas a acabar con la anemia y toma un camino en ese sentido. A ver, para creer, digamos, Miguel, estoy exagerando tal vez lo que voy a decir, pero a ver, para creer en el fujimorismo, primero tendría que garantizar una educación de calidad, con crítica, y una atención en en el sistema de salud, de calidad. Claro. Esos dos factores, pero nunca lo van a garantizar, porque nunca les ha convenido eso. Por eso Keiko Fujimori está encerrada en sus propias acciones, está encadenada a su propio pasado, está encadenada a la gente que la apoyó y que de aplicarse justicia irían en fila a algún penal como de los que promete construir, que va a ser una cárcel como el Secot, y aparte de eso va a ser 4 cárceles más. Claro. Entonces, eso es lo que pasa con los dictadores. Los dictadores acumulan tal cantidad de delitos y de abusos y de atropellos que a las finales saben que el momento en que dejen de ser dictador y que pierdan el poder, la justicia les cae encima y ahí terminan sus días. Ese es el gran problema de elegir a una persona con una mochila tan pesada como es el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Toda la gente que está alrededor en el meollo, algún cargo tiene, algún cargo, digo, judicial, algún cargo penal tiene. Entonces ya no les queda otra cosa que cerrar filas y protegerse como lo hace cualquier mafia. Cualquier mafia se protegen entre ellos, ¿no? Ahora vemos a Lapra que están yendo al besamanos, va a aparecer más. No es casualidad un partido que fue, digamos, enterrado 2 veces. Yo estoy esperando a Lourdes Flores que salga también a felicitarla, claro, y hablar de lo bonito que va a ser el gobierno de Keiko y que ella está a disposición de poner su experiencia y todo lo demás. Eso ya está por venir, ya comenzaron a desfilar. Bueno, ¿no? Y eso parece que va a ser el futuro. El mensaje de Keiko Fujimori y los familiares víctimas es este de acá, ¿no? Ley que blinda a policías y militares podrían dejar impune casos de abuso policial y militar. Desgraciadamente, pues. Eso es así, ¿no? Y hay que estar muy consciente de eso, porque como digo, este tipo de cosas uno dice, no, a mí no me puede tocar, pero sí te puede tocar, ¿no? En cualquier momento te puede tocar. O si no es a ti, alguna persona muy cercana a ti. Entonces, nada, esto es algo que hay que cambiar y hay que tener la firme decisión de cambiarlo en el momento más propicio, pero hay que dar la batalla desde diferentes frentes, comunicadores, los pocos, digamos, los partidos políticos, ojo. Lo que dijo, fíjate, lo que dijo López Chao. Él dijo, los partidos políticos tenemos que reforzarlos. O sea, no es que ya llegamos al Congreso y ya llegamos a la Dolce Vita y acá todos la pasamos bien. No, es consciente que ahora Nación es un partido joven, ¿no? Silvana Robles, que ha tenido la experiencia de pasar por Perú Libre, dice, es muy difícil mantener una bancada de oposición cohesionada, ¿ya? Entonces hay que hacer un trabajo político ahí que permita poco a poco ir consolidando una alternativa ahora, y esto llama a Timoteo directamente otra vez al tema de las elecciones municipales y regionales que se vienen. Sí. Hay candidatos de todos los pelajes que se están volviendo a presentar. Verónica Mendoza en el Cusco, por ejemplo, Joaquín Ramírez en Cajamarca. Fíjense qué tales extremos, ¿no? ¿Qué tal, no? Entonces, vamos a tener que volver a votar, pero esta vez, por favor, de manera informada, ¿no? De manera informada. Vean los antecedentes, vean con quiénes van, quiénes son sus regidores, ¿no? Y según eso, tomen una decisión. Esta es una votación local, pero muy importante, porque finalmente el Ejecutivo tiene que actuar con los presidentes regionales y con las municipalidades. Entonces, el Ejecutivo comanda el gobierno central, es cierto, y ese es un gran poder, pero el Ejecutivo no puede prescindir tampoco de la actuación de las autoridades locales. Entonces, veamos por quién votamos en estas elecciones, ¿no? Porque si vamos a volver a escoger a Oscorima, por ejemplo, Ascorima, el Guayqui de Dina, entonces pues no hemos aprendido nada.
¿no? No hemos aprendido nada, hay que ser conscientes de eso. Desde ya tenemos hasta octubre. En sí, la responsabilidad política es de todos, pues de mayor responsabilidad política los que tienen hoy el poder. Sí, claro. Los senadores, los diputados, los líderes políticos, los partidos políticos. Ahora, si ellos van en contra de lo que han ofrecido, el mensaje está bien claro, ¿eh? Perú Libre pactó, andó, negoció bajo la mesa todo lo que han querido para favorecer a Pacto. Perú Libre fue castigado hoy por hoy. Borrado el mapa. Y es el camino que les toca ahora a Nación, a Juntos por el Perú, Obras, hasta a Buen Gobierno, a todos finalmente. No, si es que no hacen el trabajo que justamente está diciendo López Chao. O sea, claro, tienen que consolidarse como un partido de verdad. Uh-huh. y bueno, tratar de expandirse en diferentes regiones, y esto nos hace acordar también del famoso 30-50%, que es un escándalo, ¿no? Que han movido a última hora una ley para que Fuerza Popular no pierda la inscripción, ¿no? Entonces, la trafa claro ejemplo de que Keiko Fujimori, a ver, o sea, si tú dices que tienes respaldo del Perú y además presidente del Perú, y no presentas candidatos en las regiones que se requiere. ¿Qué quiere decir? Ha habido trampa. Sí, claro. Eso se nota fácilmente en el mapa electoral naranja y verde que estamos viendo, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo menos no hay muchos sectores del Perú, todos los que están en verde, ¿no?, que han rechazado a Keiko Fujimori. Como decimos, vemos resultados electorales, la primera vuelta tiene un poco más del 10%, ¿no? Y entonces, si Keiko Fujimori quisiera, tendría que recién construir una base popular para su gobierno, pero no con dádivas, ni con tuppers, ni con uniformes escolares gratis, sino a través de poner justicia para las víctimas en primer lugar, como un gesto simbólico, y a partir de ahí generar leyes que puedan favorecer, tener un ejecutivo cuidado, preocupado, con autoridades honradas, que tengan planes de gobierno consistentes. Caramba, si eso ocurriera, para empezar va a ser un milagro, pero para continuar pues sería una gran cosa para todos, ¿no? O sea, qué bueno sería que eso ocurriera. Lamentablemente los antecedentes no apuntan en ese sentido, ¿no? Bueno, nos despedimos saludando a nuestros hermanos de Puno, Cusco, Arequipa, en este caso Moquegua, Tacna, Cajamarca, Huaraz, en todo caso Ancash. A todos los verdes. A todos los verdes, ¿ah? Menos naranja. No, también nuestros hermanos. Por supuesto, porque han dado batalla ya. Por supuesto. Nuestro respeto absoluto y pleno, porque han resistido. Es todo el Perú en realidad el que debe ser saludado, pero bueno, los resultados ya están, ya se dieron, y hay que volver hay que persistir, Timoteo. No, pero Miguel, el tiempo pasa rápido. Sí, pues. Cuando uno comienza mal, que no lo considero que comienza mal, va a terminar mal o peor por la que ha mostrado los últimos tiempos. O sea, Keiko Fujimori, lo que ha mostrado hasta el momento, no es un país democrático donde haya justicia, equilibrio de poderes, donde haya una educación de calidad, salud de calidad. Todo lo contrario. Es saqueo, corrupción, extorsión, las leyes pro crimen, es eso. Entonces, como dice Alfonso López Chao, este triunfo de Keiko Fujimori es pírrico. Marta Delgado, Timoteo, tengo acá su mensaje. Saludamos a todos los que nos escriben, pero lo tengo a la vista y dice: señor Miguel, autoridades honradas, lo dudo. Si ya estamos viendo quién se está acercando a ella, es increíble. Sí, te doy la razón. En realidad estoy colocando un caso hipotético. Yo tampoco creo que se vayan a presentar autoridades honradas por parte del fujimorismo, pero en estas nuevas elecciones que hay otras opciones. Sí. ¿No? Y de repente deberíamos de fijarnos bastante en esas otras opciones y poder discriminar, ¿no?
para poder hacer una elección, porque como digo, ¿no? El Ejecutivo también tiene un brazo local, regional, municipal, que es el que interactúa con el gobierno central. Eso todavía no ha pasado, fíjense, ¿eh? Eso todavía está por ocurrir. Pero y tenemos hasta octubre, Timoteo. el secretario general de la OMP ha alertado algo, ¿no? También manipulación en cuanto a las elecciones regionales y municipales. Bueno, estamos advertidos finalmente. Exacto, estamos advertidos y finalmente vamos a tener que seguir escogiendo lo mejor de lo que se pueda presentar, ¿no? O sea, yo no creo, digo yo, quienes ven este programa de manera continua, que vayan a elegir alcaldes de Fuerza Popular. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Habrán otras opciones, ¿no? Entonces, por ahí habrá que decidir, pues, Timoteo. Bueno, aquí Karim Yacila dice: me dueles Perú, así como veo, dice, así como veo, jamás podremos regresar los que nos fuimos del Perú. Es muy fuerte, ¿ah? Es una pena, sí. Es una pena. En realidad el Perú ha perdido grandes talentos. Yo me quito el sombrero ante la gente que siempre por su familia, por ellos mismos, hicieron el gran esfuerzo de buscar mejores condiciones de vida para ellos, para los suyos, ya, porque hemos tenido en realidad gobiernos malos y muy malos, eso es cierto. Y sin embargo esa gente sigue viendo el programa, sigue conectada con el Perú, sigue teniendo un corazón peruano, ¿no? Y están ahí, ¿no? Desde su trinchera, por lo menos opinando, por lo menos informándose y dando la batalla. Así que un saludo. Y bueno, nunca hay que perder la esperanza de que esto va a cambiar. Para eso hay que estar en la lucha, ¿no? Ahora, hay otro, digamos, también experiencia. Por ejemplo, Miguel, mejor dicho, hemos hablado varias veces de México, donde AMLO perdió 3 elecciones con fraudes escandalosos de todo tipo, pero ese permitió también a AMLO y al pueblo mexicano organizarse, identificar sus líderes políticos, sus cuadros políticos, y cuando llegan han hecho transformaciones muy grandes. Entonces, tenemos tiempo, al mismo tiempo, en las dificultades de poder, lo que plantean López Chao, y entiendo Roberto Sánchez, en sí lo que quisieran hacer política, por ejemplo, Mesías Guevara, Johnny Lescano, va a depender qué hacen, independientemente digamos, del pueblo peruano, porque no pueden estar desconectados, pero vamos a ver qué hacen. También habrá, digamos, salida, ¿no? O sea, no todo el tiempo la gente va a estar contento con lo que estamos viendo, ¿no? Mucho menos con las injusticias que va, digamos, practicarse a partir que las policías militares son parte de esa impunidad. Entonces vamos a ver. Hay procesos que Petro, por ejemplo, ¿cuántos años después? Claro. Sí, lo que dices es cierto. El mismo José Mujica en Uruguay también, ¿no? Y el mismo Lula también. O sea que es un ejemplo a la persistencia muy, muy grande y que todavía sigue en la lucha, saludable, felizmente, y dando batalla, pues al punto que han llegado a condenar a Bolsonaro. Ahora se está presentando el hijo de Bolsonaro. En fin, la derecha, ese es el otro tema. La derecha siempre va a existir, ¿eh? O sea, la derecha no se va a acabar. Es más pragmático, ¿no? Claro, lo que puede haber es una evolución y una preponderancia entre una derecha más sensata, ¿no? Más, vamos a decir, con mayor tendencia a compartir, ¿ya? Puede haber, eso puede ocurrir, pero siempre va a haber un balance entre esas ideas liberales, capitalistas y otras que se preocupen más por derechos humanos, por generar riqueza para cerrar brechas de desigualdad. Eso también siempre va a existir. Y ese es el juego en que los seres humanos hemos decidido vivir cuando hemos decidido vivir en sociedad, en naciones, con autoridades representativas, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener que optar, siempre vamos a tener que opinar y siempre vamos a tener que encargarnos de nosotros, como en el caso de las personas que decidieron irse al extranjero. No se les puede criticar. Su voto vale el mismo que los peruanos de aquí adentro. ¿No? Bueno, lo lamentable, decía yo, Timoteo, es que a veces se nos van verdaderos talentos que ellos extrañan al Perú, ellos saben que estén donde estén, nunca van a ser
nacionales de ese lugar, siempre van a ser los extranjeros, ¿no? Y si tuvieran las mejores condiciones de vida, seguramente quisieran estar acá en el Perú. Claro. ¿No? Seguramente. Pero bueno, se nos van talentos y hay que tratar de que eso no siga, pero para eso hay que mejorar esto, ¿no? Así es es. así. Muy Llegamos a la parte final, esto continúa, como varios compatriotas, como dice acá, hay que estar unidos, sí. Muy bien. Que la Mari. mafia no nos vea solas, sí. Muy bien. En todo caso, vamos a estar en esa línea. Quiero agradecer al compañero Miguel. Recuerden que él tiene canal que se llama Conexión Directa. Conexión Directa con Miguel Well, ¿no? Pueden suscribirse, apoyarlo a él, porque es la mejor forma. Nosotros nos caracterizamos por eso, ¿no? O sea, cualquier tipo de apoyo, bienvenido, por supuesto que sí. Ahí está nuestro número Yape, Plin. Pero la mejor apoyo es suscripción y que nos pueda dejar su like y los comentarios, ¿no? Las críticas, bienvenidos, ese es válido. Y bueno, hasta los troles se opinan acá. Pues, hasta los troles. Nosotros no censuramos casi nadie. Más ¿no? democráticos no podemos ser. No podemos ser. Claro, Y discutimos. Ahora, Mira, yo estaría feliz, disculpa Timoteo, yo estaría feliz de discutir con un troll si utilizara argumentos reales, ¿no? Pero generalmente entran para insultar nada más, ¿no? O sea, entonces, para no hacemos caso, como se dan cuenta, para ¿no? decir zurdo de M, etcétera, etcétera. O sea, y ahí a eso, ¿qué caso le vas a hacer? Pues? ¿Qué, pues? Con esa persona no vas a construir nada nunca. No. Así Entonces, de la misma forma, los que nos acompañan, cuando ven hay troles ahí revolcándose con insultos, no le hagan caso, solitos se aburren y se van. Así es. Así es, que, Timoteo. bueno, Muy Miguel, bien. un abrazo. Un Y también abrazo a todos nuestros también. hermanos que están fuera del país. Gracias por sus opiniones, un abrazo, como tú dices, a los peruanos en el extranjero, a los peruanos en el interior, también a los limeños, hayan votado por quienes hayan votado. Todos somos peruanos y como bien dice nuestra amiga en sus últimos comentarios, hay que estar unidos, eso es importante, la unión. Tupanachicama. Tupanachicama, gracias.